le dimos un plantón, yo lo siento. Déjame que te presente, ¿vale? En tu página web dice que fuiste corresponsal en Oriente Medio, residiendo en Beirut, en Líbano y Jerusalén, autor de más de una veintena de libros. Algún día me tienes que decir cómo haces para escribir tanto. Ensayos entre los que están Osama Bin Laden, la espada de Alá, Mafia S.A., 100 años de la Cosa Nostra, Secretos Vaticanos, la Santa Alianza, una historia de una corrupción, Joyas de familia, Mossad, la ira de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, por si fuera poco, bueno, has escrito varias novelas también, El laberinto del agua, El oro de Mefisto, El quinto mandamiento. Y ahora de repente sacas un libro nuevo que se llama Los cuervos del Vaticano, Benedicto XVI en la encrucijada. ¿Cómo te metes en estos libros? Pues mira, esto fue, te cuento la historia. Esto fue, terminé mi novela que sale en junio del próximo año, la nueva novela con Espasa Calpe, y bueno, yo digamos que como me gusta la información sobre el Vaticano, empecé a recopilar muchos documentos que realmente la prensa no sabía por qué se generaban esos documentos, ¿no? O sea, los periódicos daban la información. Ha salido un documento sobre el Banco Vaticano, ha salido un documento, pero bueno, tú sabes bien como periodista que tú puedes tener un documento, pero si no sabes los antecedentes de qué es la situación política o la situación social que ha generado ese documento, realmente no sabes la importancia que tiene ese documento realmente, ¿no? Ves un papel con una serie de frases y no sabes exactamente qué importancia tiene, ¿no? Bueno, entonces la editorial Espasa Calpe, que es quien ha publicado el libro, me ofreció ver la posibilidad de recopilar algunos de los documentos filtrados. Realmente de los 932 documentos que roba Paolo Gabriele, él filtra 62. Vale, aguanta un segundito, ¿vale? Quiero que escuchemos. Vale. Esta historia empieza para la gente, es que tiene que ver con lo que estás contando. Para la gente que, bueno, no tiene toda la información, con unas noticias que empiezan a salir acerca de este personaje. Paolo Gabriele, el mayordomo infiel que robó más de 1000 documentos a Benedicto XVI. Durante 6 años, desde 2006 hasta su detención el pasado 23 de mayo, era él quien de madrugada ayudaba al Papa a vestirse y quien le daba las buenas noches tras ayudarle a acostarse. El hombre a quien el Papa llamaba Paoletto formaba parte de su círculo íntimo, la familia pontificia. Siempre a su lado en el papamóvil, además de estar al servicio del Papa, Gabriele tenía acceso a su despacho y por tanto a sus documentos más íntimos y secretos. En algunos figuraba incluso la mención para destruir escrita a mano por el Papa. Fue Georg Genswein, el secretario particular del Papa y superior directo del mayordomo, quien comenzó a sospechar que Paolo Gabriele era el cuervo que filtró los documentos publicados en el libro Su Santidad del periodista italiano Gianluigi Nuzzi. Publicado el 19 de mayo, los documentos que contiene solo pudieron salir del despacho del Papa. El 23 de mayo, Gabriele es detenido. Más o menos nosotros empezamos, la gente en los medios de comunicación nos dan esas informaciones, empezamos a enterarnos de que algo pasa en el Vaticano. Sigue con la información. ¿Cómo le llama? Paolo Gabriele, pero Paoletto es como le llama el Papa. Sí, realmente Paolo Gabriele es la persona más cercana, que lo venís a decir un poco en vuestra introducción, es la persona más cercana al sumo pontífice. Es el hombre que le despierta a las 6 de la mañana. Es el hombre, es la primera cara que ve el Papa. Es el hombre que le da el desayuno. Es el hombre que le acompaña a la misa. Es el hombre que le acompaña en los paseos. Es el hombre que le ayuda a desvestirse por la noche y le da el caldo que él toma todas las noches. Es decir, es el hombre más próximo al Papa, ¿no? Más cercano al Papa. Es el hombre, y esto es muy importante, es el hombre al que muchas veces Benedicto XVI está escribiendo un documento y no le gusta ese documento, él entrega ese papel, esos papeles que a él no le gustan y para que los destruya. Incluso el Papa, en algún sitio vamos a escuchar que dice entonces, el Papa destruirlo. Claro, entonces hay muchos documentos que muchos de esos papeles que iban a ser un documento pontificio acabaron en la casa de Paolo Gabriele y algunos de ellos filtrados. Y ahí comienza esta historia y tú has recogido un poco todos esos datos. De 62-47. 47. Vale, déjame que empecemos dando más informaciones, ¿vale? 900-137-137 es nuestro teléfono por si esta noche queréis intervenir. No sé si vamos a poder regalar algún libro de los tuyos. Sí. Sí. Ya se ha comprometido Eric. 5 libros tenemos para sortear. Teníamos otros preparados, pero bueno, hay que aprovecharse de la visita de nuestros invitados y amigos. Tras esa introducción seguimos. Si queréis participar, espacioenblanco@rtv.es, también es nuestro email. El mayordomo no era el asesino, era el topo.
Paolo Gabriele, hasta el viernes la sombra fiel del Papa, ahora un presunto traidor por filtrar sus documentos secretos, calla en su celda vaticana, pero sus abogados han prometido que pronto contará la verdad. Y aquí en el Vaticano todo el mundo espera con mayor o menor temor a que hable el Cuervo, el nuevo sobrenombre de Pauletto, para confirmar si actuó solo o si es una pieza más de una conjura de más altos vuelos para hacerse con el poder cuando termine el pontificado de Benedicto XVI. Otra supuesta colaboradora del Papa que permanece en el anonimato ha confesado al diario La República que hay más de un cuervo, entre ellos un cardenal italiano, que su objetivo es proteger al pontífice y limitar el excesivo poder de su secretario de Estado, el también cardenal Bertone, al que atribuyen la responsabilidad del cese hace unos días del presidente del Banco del Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi. Informaciones sin fundamento, asegura el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi. ¿Qué son los cuervos? ¿Quién los ha bautizado así? Porque su nombre un tanto... Sí, los cuervos se le bautiza como los cuervos a la prensa italiana, principalmente la prensa católica, en la prensa vaticanista. Es la que porque los cuervos son los que, tú sabes, los cuervos son ese pájaro negro que de mal agüero, casi de mal agüero, que recogen carroña, y entonces se les empieza a bautizar como los cuervos realmente a ese grupo de gente desconocida dentro del Vaticano que está empezando a filtrar documentos, y por eso se le llama los cuervos. Ya, no hay solamente uno, no está Pauletto, sino que había otra mujer, decía. Y... Bueno, Paolo Gabriele es el conocido, es la cara que hemos visto todos en el juicio, que hemos visto en el famoso papamóvil saliendo delante, pero luego él cita en el juicio a varios, que luego si quieres hablamos de ellos. Él cita a 4 muy importantes. Ya. En el libro planteas como que, aunque luego hablaremos más extensamente de ello, como si hubiera un complot contra el Papa para asesinarle. Bueno, eso es uno de los documentos que está en alemán, aparece en el libro, ¿sí? El documento. Lo que pasa es que nos hemos centrado en ese documento porque realmente, hombre, la información, el que un documento vaticano te diga que hay una conspiración después de un viaje a China de un cardenal, además un cardenal bastante importante, Sardi, que visita a China, y alguien en China o los servicios de seguridad chinos le dicen que han detectado una conspiración para matar al Papa en menos de 12 meses. Realmente, entonces él informa a un hombre de confianza del sumo pontífice, y ese hombre de confianza, tú sabes que la mayor parte de la gente de confianza del sumo pontífice proceden de Alemania, son alemanes. Por eso el documento está en alemán, donde él... más que importancia tiene ese documento es por quién apuesta, porque ya se cita quién podría suceder a Benedicto XVI como Papa 266. ¿Sí? Y se habla en ese documento. Vale, luego me lo contarás un poco más. Parece ser, creo que cuentas en tu libro, que Benedicto XVI no quería ser Papa. No. Bueno, él siempre... ¿O me lo he inventado yo? No, efectivamente, él siempre lo dijo. Él dijo que su última misión en el Vaticano, cuando él entra en el cónclave del 2005, él dice que él simplemente quiere terminar ya sus días finiquitando el tema, participando en ese cónclave, eligiendo al sucesor de Juan Pablo II y yéndose Alemania, ¿no? a un monasterio en Baviera, donde él suele ir de vacaciones, porque él se quiere dedicar a escribir, porque es lo que le apasiona a él. A él realmente lo que le apasiona es escribir, entonces él lo que quiere es retirarse. Lo malo es que el Espíritu Santo decidió otra cosa. Ya, vaya movida que te caigas encima, ¿eh? Caray. En otra parte también, no en tu libro, parece ser que en el Camino de Santiago, Benedicto XVI, ahora Benedicto XVI, hizo el Camino de Santiago, y en algún lugar, no sé si era en el Bierzo, dejó escrito en una postal, el próximo Papa. ¿Sabes algo de eso? Bueno, eso es una de las leyendas. ¿Es una leyenda o...? Eso es una de las leyendas urbanas que se cuentan. Mira, efectivamente la firma, él pasó por ahí. Él pasó por uno de los refugios del Camino de Santiago. Firmó efectivamente como cardenal Ratzinger. Pero se dice que alguien, cuando vio la firma de Ratzinger en el libro, agregó el próximo Papa, que no es la letra de él. No es letra de él. Lo que pasa que... Yo siempre digo, caray, el tipo que hizo la bromita acertó. Sabía. Acertó. El Papa Benedicto... Pero existe la firma en el libro, Sí, sí. Yo también por lo menos he visto. Sí. Él llegó, Benedicto XVI, un poco a limpiar, porque últimamente estamos escuchando muchos escándalos en la Iglesia de abusos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Llegó para limpiar un poco el Vaticano?
Es el primer papa que se ha tenido que enfrentar con Internet. Yo siempre lo digo. Es el primer papa que se ha tenido que enfrentar a Internet, porque antiguamente todos los escándalos que sucedían en la Iglesia, claro, el problema es que la información del Vaticano era muy hermética, estaba controlada por la prensa, principalmente católica, dirigida por el Observatorio Romano. Lo que pasa que, claro, que ahora existe una cosa que se llaman redes sociales e Internet. Entonces, claro, tú para denunciar un caso no necesitas ir a la policía, lo denuncias públicamente en Internet, en las redes sociales, no te hace falta ir a la policía o ir a un tribunal. Eso ya provocará luego lo siguiente, que fue realmente así como comenzaron a aparecer las primeras denuncias de abusos sexuales, principalmente en Estados Unidos, en Boston, y luego después en Irlanda, que han sido las más importantes. ¿Qué pasa? Que Benedicto XVI se encuentra con eso, que ya no puede controlar esa información. Entonces, o se une o intenta esconderlo, y como no pueden esconderlo, digamos que Benedicto XVI se convierte en esa figura revolucionaria que decide abrir oficialmente a la Iglesia al tema de la pederastia y de los abusos sexuales sobre niños y sobre seminaristas, y finalmente son los que asumen la responsabilidad, pero es, digamos, y por eso le hace ser un papa revolucionario realmente. De limpiar un poco... Porque hasta entonces todo se había mantenido en silencio. Ya, tratando de limpiar un poco todas las cosas negativas que hubo dentro de la Iglesia, sí, ¿no? 2 y 23, 1 y 23 en las Islas Canarias. 900-137-137 en nuestro teléfono. Déjame que demos un paso más, porque me he quedado asombrado con un concepto que aquí pones en el libro. Tras esa introducción os lo contamos. ¿Cómo se le llama al general de los jesuitas? Y para nada, o sea, no tiene nada despectivo, sino... No. Como hemos explicado aquí, porque van con una sotana negra. Sí. Por eso se le llama Papa Negro, no en contraposición del Papa de blanco, que sería el del Vaticano, ¿no? Bueno, algo tiene. Sí, eso cuentas en el libro. ¿Por qué? Bueno, históricamente, aunque tú sabes que los jesuitas, tú sabes que es la única orden donde tienen en su mandato obediencia absoluta al sumo pontífice, ¿no? Incluso se hacen llamar los soldados de Cristo, realmente, ¿no? Y antiguamente lo eran. Acuérdate, en la época de las misiones eran los que iban con la cruz y con la espada, ¿no? Eran los jesuitas. Es muy interesante porque este documento, digamos que toda la explicación que yo te he dado de por qué escribo este libro con el tema de los documentos, que realmente muy poca gente al leer un documento de todos los que se han filtrado lo entienden poco, pero tienen muchos documentos, como es este caso, por ejemplo, tienen una importancia brutal en lo que es el tema de la política eclesiástica, la política de la Iglesia. Este documento es de un folio, está firmado efectivamente por Adolfo Nicolás, que es el actual general de los jesuitas. ¿Sabes que yo lo conocí en un viaje? Sí, es un hombre... Aparte de un pueblo muy cerca de donde nació mi madre, Villa Muriel de Cerrato, de ahí salen cantidad de sacerdotes de muy alto nivel. De jesuitas, además de jesuitas. Es curioso. De hecho, está uno de los seminarios más importantes cerca del seminario de los jesuitas. Es muy importante. Perdón, era un paréntesis. Volviendo al tema del documento, él envía una carta, Adolfo Nicolás envía una carta al sumo pontífice, a Benedicto XVI, ¿no? Donde en el documento él cita una frase diciendo que él se ha reunido con un matrimonio belga, ¿vale? Que son grandes benefactores, el matrimonio Breneckheimer se llaman, que dan mucho dinero a la Iglesia y a la Sociedad de Jesús, a los jesuitas, ¿no? Pero que están preocupados, que es lo interesante de ese documento, están preocupados de saber realmente si el dinero que ellos dan, la cantidad de millones de euros que ellos dan a la Iglesia, va realmente dirigida a la Iglesia y va dirigida realmente a la obra social que tiene que hacer la Iglesia, ¿no? Y en un momento, en una frase del documento, Adolfo Nicolás dice, una duda que también tengo yo. Es decir, muy poca gente, claro, los no expertos no han analizado el documento realmente, pero claro, eso lo que está haciendo Adolfo Nicolás, del general de los jesuitas, es dándole un pequeño toque de atención al Papa, nada más y nada menos, diciéndole, santidad, a ver si controlamos un poco más el tema de los fondos que proceden de gente de dinero, gente católica de dinero, que están dando mucho dinero y que se están empezando a preguntar ¿dónde va nuestro dinero? Y realmente es un toque, porque tú sabes que realmente desde la época, bueno, ya no nos remontemos tanto, desde la época de Juan Pablo II es el primero que nombra al general de los jesuitas. El general de los jesuitas es un cargo democrático, es elegido por todos los miembros de la Compañía de Jesús, los cargos importantes, y se elige a un general, pero el que tiene derecho de veto es el Papa. El Papa es el que tiene derecho de veto. Y por primera vez en la historia, Juan Pablo II presentó ese derecho de veto. ¿Sí? Sí.
Sí, presentó ese derecho de veto, que fue un intervencionismo absoluto en la Compañía de Jesús, que hasta entonces no se había dado jamás. No se había dado jamás. Y entonces siempre ha habido ciertos resquemores entre los jesuitas y realmente el Papa, y la figura del Papa. Por lo que apuntas, Eric, parece como que... Y en ese documento te lo trae a la actualidad. Ya, digo que por lo que vas apuntando parece como que el Vaticano hubiera extrañas movidas y... bueno, siempre la historia de los papas que hemos hablado alguna vez contigo tiene algunas... claroscuros, ¿no? Pero parece que hay mucha marea de fondo, ¿no? Ahora lo que hay en el Vaticano, que me lo ha demostrado, o sea, yo también he aprendido mucho leyendo los documentos, Ha habido muchos documentos que yo no había leído, que los he ido encontrando, y a medida que los he ido encontrando los iba leyendo y no tanto traduciendo el italiano, la mayor parte están en italiano, y no traduciéndolos, sino interpretándolos, porque tú sabes que los documentos vaticanos realmente muchas veces no dicen lo que dicen, sino están interpretando y hay que leer entre líneas. Entonces, la verdad es que para mí ha sido la parte más complicada. Ahora mismo en el Vaticano hay una gran guerra en el colegio cardenalicio, entre los diplomáticos y los bertonianos. ¿Bertoniano qué significa, perdón? Seguidores de Bertone, Tarcisio Bertone, que es el número 2, es el actual secretario de Estado, Tarcisio Bertone, es el número 2 del Vaticano. Está el Papa y después el secretario de Estado, que es Tarcisio Bertone. Y luego están los diplomáticos. Los diplomáticos está formado por todo el grupo de miembros de la Curia Vaticana, dirigidos por Angelo Sodano, que fue el último secretario de Estado de Juan Pablo II y el primer secretario de Estado de Benedicto XVI. Que es cesado después de aquel, tú lo recuerdas, que además yo creo que alguna vez lo hemos comentado en el programa, de aquel famoso discurso en Ratisbona, donde el Papa misteriosamente da una declaración diciendo algo así como que la religión del Islam es la religión del odio, del mal o algo así, que te acuerdas que generó una reacción en cadena en todos los países musulmanes, y el Papa... ¿Dijo exactamente eso o se interpretó así? Se interpretó así, entonces el Papa se vio obligado a tener que ir a Turquía, a un país musulmán, a pedir disculpas realmente, y que se habían malinterpretado sus palabras. Lo que se rumorea en el Vaticano, que tú sabes que los rumores muchas veces es lo que más divierte en el Vaticano, se dijo que esa frase famosa la había incluido un infiltrado de Tarcisio Bertone en la Secretaría de Estado de Angelo Sodano, y que aquello provocó aquella frase y aquella reacción de los países musulmanes, el cese de Angelo Sodano como secretario de Estado y el nombramiento de Tarcisio Bertone como número 2 del Vaticano. Ya. Sin embargo, la Iglesia Católica está últimamente muy condescendiente, o por lo menos uniendo mucho todo y aceptando mucho todo tipo de credos, ¿no? Bueno, es que Benedicto, pero ya desde la época de que Benedicto no era Benedicto, era Ratzinger. Ratzinger fue uno de los grandes líderes del diálogo interreligioso, ¿no? Con los judíos, con los coptos, es decir, ha sido uno de los grandes, y ahora, pues, desde el primer momento que él es Papa, le ha dado mucha importancia al diálogo interreligioso y a la congregación para el diálogo interreligioso. Toda una lección en estos tiempos. Preguntan, tenemos que hacer una misma pausa. Espera, hacemos la pausa y ahora le pregunto. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas de sábados en Radio Nacional. Esta noche, 2:32, 1:32 en las Islas Canarias, hablando de temas que seguramente no podréis escuchar por ahí, solo aquí en Radio Nacional, con Eric Fratini, que nos trae un montón de datos. El Papa 266, has dicho. ¿Será americano? Pregunta un oyente. No. Los dos sectores estos de los que hemos estado tú y yo hablando ahora, de los diplomáticos y los bertonianos, son los dos grupos de mayor presión y mayor poder dentro del colegio cardenalicio. Ahora, en este momento, para que la gente lo sepa, debe haber unos 114, 115 cardenales electores, por ahora mismo, ¿no? Creo que ahora, dentro de poco, van a nombrar una nueva tanda de cardenales con mayoría italiana, con un gran poder italiano. ¿Por qué? Porque tanto los dos sectores, aunque son enemigos, los dos sectores están absolutamente de acuerdo en que el Papa 266 tiene que ser italiano. Ha pasado ya demasiado Papa polaco, demasiado Papa alemán, y ya tiene que llegar un nuevo Papa italiano. Y luego el tercer grupo de poder dentro del colegio cardenalicio son los ambrosianos. Los ambrosianos son los que proceden de la iglesia de Milán, de la famoso credo ambrosiano, pero se les dice a los ambrosianos porque son todo aquel grupo de la curia con muchísimo poder
que proceden de la maquinaria vaticana de Milán, proceden del sector de Milán. Y Angelo Scola, que es el candidato que se habla de como un acuerdo entre todos, procede de la maquinaria de Milán. Es el actual arzobispo de Milán. Angelo Scola es tu preferido. Atentos, porque Eric en eso, yo no sé qué tiene, debe tener poderes. Mucho bueno, vamos a ver, Angelo Scola es el que cita el documento en alemán, donde yo te digo, cita Angelo Scola. Futurible. Angelo Scola, ha habido muchos movimientos en el Vaticano para que Angelo Scola esté muy bien situado. Primero, la declaración pública del Papa Benedicto XVI diciendo que Angelo Scola sería un buen sucesor en la cátedra de Pedro. Punto importante. Segundo, el que Angelo Scola era el patriarca de Venecia. Era patriarca de Venecia, ¿no? Y misteriosamente empieza a haber movimientos de los ambrosianos de Milán diciendo que no saben si ellos aceptarán o apoyarán a un candidato que no proceda de la maquinaria de Milán. Y misteriosamente el Papa cesa a Angelo Scola como patriarca de Milán y lo nombra arzobispo de Milán, patriarca de Venecia, y lo nombra arzobispo de Milán, que es el cargo que tiene actualmente. Ya, tengo un montón de preguntas. Retírate un poquito el micrófono, me dice, porque estás golpeando. He visto que esto es una emisora, no es donde tú vas normalmente, estás acostumbrado. Esto es una emisora seria, con buenos equipos. Dime una cosa, hay una profecía de San Malaquías que dice que el próximo será el último Papa. No... Bueno, yo eso no lo... Ya sabes que yo... Vale. Ya sabes que yo estas cosas de San Malaquías, y más la Iglesia, que ha habido tanto... Este famoso Papa Negro, dice que es el último Papa, que a lo mejor podría haber sido un jesuita. Ya se habló, ¿te acuerdas? Cuando se dijo... Cuando se nombra a Wojtyła como Papa, se hablaba de que el Papa Negro... no sabían si se refería a un Papa de raza negra o se referían a un Papa Negro procedente de los jesuitas. Y ahí estaba Carlo Maria Martini, que recientemente fallecido, una de las grandes cabezas que ha tenido la Iglesia Católica, intelectual, un intelectual como la copa de un pino, y que fue uno de los grandes papables, pero yo creo que en ese momento la Iglesia no estaba preparada para tener a un hombre tan liberal como Carlo Maria Martini. Por eso... era la famosa frase de si era el último Papa Negro. Pero yo no creo en eso. Quiero aclarar, lo del Papa Negro no es un nombre extraño ni ocultista. No. Ellos mismos, los jesuitas, aceptan llamarse Papa Negro. Vale. Vale. Has dicho una cosa, enemigos en dos facciones dentro de las dos principales facciones. ¿Cómo pueden ser enemigos en un lugar donde debería predominar, no te rías, déjame que termine, el mensaje de Jesucristo, el mensaje del amor? Porque el poder es humano, el poder no es una cosa sagrada, el poder es una cosa de hombres y de seres humanos. Ya, pero no, ellos que están ahí no deberían dar ejemplo. A ver, para que la gente lo sepa, vamos a ver, para que la gente lo sepa... ¿Has visto qué bonito se ha quedado el estudio? Sí, he sacado oscuras justamente cuando he dicho eso. Claro. Qué miedo. Para que la gente lo sepa, los cardenales, lo que nosotros entendemos con nuestra mentalidad occidental de partidos políticos, pues está el PSOE con su ideología, Partido Popular, Izquierda Unida, todos tienen su ideología política. Eso mismo pasa en el colegio cardenalicio. Lo que pasa que en vez de votar 46 millones de ciudadanos, como sucedería en España, ahí votan los cardenales electores. Es decir, todos los cardenales que tienen menos de 80 años, que es la normativa vigente establecida por Juan Pablo II. Son los que votan al nuevo Papa, al nuevo pontífice en el cónclave, ¿no? Y cada uno, bueno, pues cada uno tiene su grupo político, cada uno tiene su sector, que luego si quieres te puedo hablar de mucho, porque hay muchos grupos interesantes que van a entrar en el cónclave a votar a un nuevo Papa. Vale. Hablemos del poder, está siempre asociado al dinero. Detrás de toda la historia, el Vaticano está asociado en algunos determinados momentos de su historia con escándalos con el dinero. ¿Subyace detrás de toda esta crisis también el poder del dinero, los bancos, etcétera? Bueno, es que es que ahí entraríamos en la guerra que hay desatada entre los bertonianos y los diplomáticos de Sodano. Uno de los escenarios, que lo hemos estado hablando antes de entrar en el programa, ha sido batallas en diferentes escenarios. Es decir, ha habido una gran batalla en la prensa por el control de la prensa católica entre el Osservatore Romano y el Diario Avvenire. El Diario Avvenire es el diario de la Conferencia Episcopal Italiana. Y ha habido una gran guerra para defenestrar a uno director o al otro. Esa guerra también entre Angelo Sodano y Bertone se ha desarrollado en el Banco Vaticano, en el IOR, el Instituto para la Obra de Religión, que también ha sido un escenario verdaderamente atroz. Bueno, de los documentos que yo he encontrado sobre las guerras en el Banco Vaticano son verdaderamente increíbles,
que bueno, cuando escuchen los documentos que yo he encontrado, luego te lo voy a preguntar en la tercera parte. La gente alucina en colores de las cosas que han hecho para sacarse de encima al presidente del Banco Vaticano, un hombre elegido por Benedicto XVI principalmente para que limpiase el Banco Vaticano. Ya. Es decir, que el Papa actual nombra un hombre para limpiar el banco y de repente se lo cargan, se lo quitan de en medio. Uno de los... El tema... Benedicto XVI llega al poder como Papa con una verruga muy grande, heredada de Juan Pablo II de Pablo VI y Pablo VI de Juan XXIII, que es el Banco Vaticano. El Banco Vaticano ha generado muchos problemas a los tres últimos papas, y a este papa ha sido el encargado de tener que solucionarlo porque ya no le quedaba más remedio. Luego hablaremos un poquito más de él. Déjeme que cada vez que ves que se enciende y se apaga esto, sí. Multitud de preguntas me están pasando. ¿Hay constancia de las copias, de que hay copias de esos documentos incautados? Los que sacó teóricamente el mayordomo. ¿Hay copia de todo ello? Bueno, hay 62 documentos filtrados nada más. O sea, vale. A los que hemos tenido acceso los investigadores es a 62 de los 932 que él supuestamente robó. Vale. ¿Qué tipo de documentos se han robado? Pues a ver, pues por ejemplo, muchos relacionados con el Banco Vaticano. Un documento muy importante para los españoles sobre las negociaciones con ETA. ¿Sí? Un documento donde un informe de Domenico Gianni, es el comandante en jefe de la Gendarmería Vaticana, de la Policía Vaticana, donde informa a Bertone, al secretario de Estado, que durante un trayecto en Roma, en el Trastevere de Roma, han recibido 22 disparos. En un coche con matrícula de SCV. Stato Cittadino Vaticano, ¿no? Que es la matrícula oficial del Estado Vaticano. Han recibido 22 disparos en el centro de Roma y que están intentando esconderlo para que la prensa no se entere, y están intentando presionar al gobierno italiano para que entreguen el coche inmediatamente en las instalaciones. ¿Qué más documentos hay? Documentos relacionados, por ejemplo, con conspiraciones para ver si Angelo Scola puede ser un buen papa o no puede ser un papable. Es decir, por ejemplo, yo publico, o además hoy viene a la actualidad porque hoy lo han condenado a 4 años de prisión a Silvio Berlusconi. Yo publico el recibo que él firma, Silvio Berlusconi, el recibo que él firma de su cuota como miembro de la logia Propaganda 2, de la logia masónica Propaganda 2, que también lo publico yo en el libro. ¿Y eso qué tiene que ver con la Iglesia, esa logia? Bueno, es que la logia Propaganda 2 fue una logia con muchísimo poder durante los años de Paul Marcinkus, el nefasto presidente del Banco Vaticano durante Juan Pablo II, durante el pontificado de Juan Pablo II, con toda la famosa quiebra del Banco Vaticano, banqueros que los suicidaron debajo de un puente ahorcándolos. Publico, por ejemplo, el parte de la sentencia a los 2 asesinos de Roberto Calvi, también, que ha sido otro de los documentos que se han abierto, o sea, se han filtrado. Yo también lo publico con los nombres de los 2 mafiosos que lo mataron. Y bueno, ahí dentro de los 62 documentos hay casi de todo. Hay casi de todo. ¿Qué tipo, ¿quién está detrás? ¿Para quién trabajaba el mayordomo? Es decir, ¿se sabe esa trama dónde venía? Pues a ver, Paolo Gabriele es un hombre de 40 y tantos años. Yo te hago es un hombre que procede de la maquinaria vaticana. Era el segundo mayordomo de Juan Pablo II, y al jubilarse el primer mayordomo, él asume el cargo por una cuestión de sucesión del cargo, ¿no? Y principalmente porque son hombres que controlan muy bien el protocolo papal, ¿no? Bueno, él es llevado a juicio. Un juicio que ha sido muy extraño, principalmente porque el juicio, lo que ha venido a demostrar, el juicio ha durado 3 sesiones, de las cuales las 3 sesiones se desarrollan en el sábado, para que la prensa no le dé demasiada cancha, y solamente a él se le deja declarar en el último día de sesiones, donde el presidente del tribunal, que ya hablaremos de quién es el presidente del tribunal, le dice a Paolo Gabriele que le permite hacer una declaración antes de recibir la sentencia, ¿vale? Se levanta Paolo Gabriele, y Paolo Gabriele llega a pronunciar 4 nombres, de 2 cardenales, de una mujer muy cercana al Papa y de un arzobispo, detrás de los cuervos, que están detrás de la filtración de documentos. Pero misteriosamente de la Torre, que es el presidente del tribunal, le dice que no ha lugar, que cierre la boca,
porque esos hechos no se están juzgando. Pero él cita 4 nombres que son muy importantes. Uno es Angelo Comastri, que es un cardenal con muchísimo poder, un hombre cercano a Sodano. El segundo cardenal es Paolo Sardi, también un hombre cercano a Sodano, durante la administración en la que Sodano era secretario de Estado de Juan Pablo II. El otro es Francesco Cavina, un arzobispo de Carpi, pero es un arzobispo, aunque es arzobispo, tiene mucho poder porque trabajó muchísimo tiempo como, digamos, como un poco enviado especial de Sodano. Era un hombre de Sodano. Y la cuarta, que es una mujer extrañísima, es Ingrid Stampa. Es una mujer que ha estado siempre al lado de Benedicto XVI. Es una mujer que dicen en el Vaticano que es la única que es capaz de poder leer la letra del Sumo Pontífice. Parece ser que debe tener una letra un poco complicada, y es la única que consigue leer la letra, entender la letra del Papa y transcribirlo eso en un documento redactado a máquina, ¿no? O en ordenador. Y entonces se habla de esos 4 posibles cuervos. Pero claro, como no le han permitido declarar, no se sabe. 2:44, esta noche aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco, hablando de los cuervos que están metidos en el Vaticano con Eric Fratini. Tras esa introducción hay todavía más datos. ¿De dónde sacarás tú los documentos, me pregunto yo? Pues mira, unos... Espera. ¿Cómo consigues los documentos, esos documentos Batilix, que se han llamado así? Sí. Un poco en referencia a Wikileaks. A Wikileaks. Pues mira, parte, te lo puedo decir porque parte me los ha facilitado Gianluigi Nuzzi. ¿Quién es? Un compañero mío que hemos colaborado estrechamente. Yo le he pasado mucha información en un libro que él escribió que se llama Vaticano S.A., Sociedad Anónima. Yo le eché bastantes manos y él ahora en este libro me ha echado una mano muy importante. ¿Quién es Gianluigi Nuzzi? Es el que recibe el primer documento de Paolo Gabriele. Es al que Paolo Gabriele le filtra el primer documento. ¿Sí? Que es la carta de Viganò, de Carlo María Viganò, que luego si quieres hablamos porque ha sido realmente el detonante de todo el caso Batilix, ¿no? Gianluigi Nuzzi me facilitó parte de esos documentos. Él ha publicado un libro que se llama Su Santità en Italia. Lo que pasa es que él solamente accedió a 22 documentos. Yo en el mío conseguí 47 de los 62 filtrados, ¿no? Y luego, pues a través de fuentes en el propio Vaticano, que tengo una gran fuente, no sé si se puede decir eso, esta expresión en el Vaticano, pero tengo una gran garganta profunda. Que es como que se le llama así, pero en el término sí, en los términos periodísticos, que la gente no se asuste, es que en el término periodístico le decimos garganta profunda a un infiltrado que nos pasa información, ¿no? Y es que me ha pasado la mayor parte del resto de documentos que yo publico. Ya. ¿Quién es Monseñor Viganò? Carlo María Viganò es un... ¿Viganò? Viganò, Carlo María Viganò. Carlo María Viganò es un arzobispo italiano al que el Papa nombra secretario general de la gobernación. La gobernación, para que la gente lo sepa, los oyentes, la gobernación es como una alcaldía, funciona como una alcaldía, es decir, son los que controlan la administración de la ciudad-estado del Vaticano. Controlan el agua, la electricidad, el sistema de seguridad, los servicios de seguridad, es decir, como una alcaldía. Ajá. Eso es la gobernación. La gobernación, el Papa nombra a Carlo María Viganò secretario general de la gobernación con una sola y única misión: descubrir todos los casos de corrupción de todos los departamentos de la Curia Vaticana, ¿vale? Él se pone manos a la obra y en 3 meses él escribe una carta al Papa donde le dice: Santidad, no se puede usted imaginar, es un resumen un poco a la española, no se puede usted imaginar la cantidad de casos de corrupción que hay en el Vaticano. Pero eso no me sorprende. Lo que me sorprende es que la Curia los conoce y no los ha denunciado, ¿vale? El Papa, esa carta es la primera que se le filtra a Nuzzi, a Gianluigi Nuzzi. No recibe ninguna contestación del Papa de esa carta. Él, ante el tema de que no tiene contestación, envía un informe de 4 páginas. Yo publico parte de ese informe, lo tengo entero, pero he publicado parte de ese informe en el libro. Él envía un segundo informe a Bertone, a Tarcisio Bertone, el secretario de Estado Vaticano, donde incluso ya él cita casos de corrupción. Por ejemplo, él no entiende, Viganò no entiende cómo se ha pagado, que muchos oyentes tuyos lo habrán visto cuando han ido al Vaticano, el Belén que se pone en la Piazza San Pedro, ¿no? Ese Belén, Viganò no entiende cómo se ha pagado por ese Belén 683.000 euros. ¿Cuánto? Sí, no lo entiende.
No entiende, por ejemplo, cómo puede ser que el Departamento de Museos Vaticanos ha hecho una inversión de 3 millones de euros, no se sabe dónde, han perdido el dinero y no se sabe dónde está ese dinero, y nadie ha preguntado que dónde está ese dinero. Pero él comienza a citar en ese documento gente que son laicos, no son religiosos, que parece ser que están metidos en la logia Propaganda 4, la logia masónica Propaganda 4, que son gente cercana a Tarcisio Bertone. Incluso en ese documento Viganò le explica a Bertone, que está en el documento, en el libro, le dice, además yo me siento un poco retraído porque sé que Marco Simeone, que es uno de los miembros de la logia Propaganda 4, sé que tiene una gran influencia y que es uno de sus protegidos, pero está, digamos, manipulando ciertos departamentos en el Vaticano. Misteriosamente tampoco recibe una contestación de Bertone a esa carta, y curiosamente 2 meses, creo que 1 mes y 20 días después, Bertone es cesado, Viganò es cesado del cargo de secretario general de la Gobernación y mandado como embajador en Washington, que es donde está actualmente. Es decir, que se le aparta. Es decir, que hay mucho chanchullo también ahí en el Estado Vaticano. Hay muchas luchas de poder. Hay muchas luchas de poder, pero absolutamente brutales. Por ejemplo, te cuento un cotillo sin que nadie nos escuche. Vale. Se dice que nombran a Tarcisio Bertone, cesan a Angelo Sodano como secretario de Estado. Angelo Sodano ocupa... ¿Te acuerdas del Palacio Apostólico? Sí. Que es el edificio que está a la derecha cuando tú entras en la Piazza San Pedro, ¿no? Que arriba, la parte de arriba, el primer piso, el piso más alto son todos los despachos y las habitaciones privadas del Papa, y la segunda planta es Secretaría de Estado Vaticana. Vale. En ese momento Sodano ocupa el despacho principal de secretario de Estado y 22 despachos anexos, que lo ocupan todos sus miembros de su gabinete. Cuando cesan a Sodano, Sodano dice que él no piensa abandonar ninguno de esos despachos, ni el suyo ni los 22 despachos de la Secretaría de Estado, hasta que no le monten un despacho que a él le guste en alguna estancia vaticana. Y entonces a Bertone, que es el secretario de Estado, lo mandan a un despachito al final de un pasillo, que es donde él intenta despachar y llevar a cabo la administración, porque la Secretaría de Estado no es solamente la Secretaría de Estado, se ocupa de las relaciones internas del Estado Vaticano, pero también de las relaciones externas del Ministerio de Asuntos Exteriores del Vaticano, se ocupa la Secretaría de Estado. Y entonces Sodano lo tiene durante casi un año a Tarcisio Bertone como ahí en un despachito ahí al fondo del pasillo. Tanto poder tiene. Sigue teniendo, porque Sodano es un cardenal no elector, ha pasado ya de la edad reglamentaria, no puede entrar en el cónclave. Lo que pasa que los diplomáticos tienen muchísimo poder. Multitud de preguntas nos mandan saludos desde Perú, Argentina, Ecuador, Oxford, Dinamarca, Costa Rica. Mogollón de personas encantadas con Fratini, algunos extrañados de que en Radio Nacional hablemos de esta serie de cosas, quizá como un ejemplo de pluralidad, diciendo las cosas con respeto, ¿verdad? Se puede hablar de esto. ¿Qué tiene que ver la mafia con toda esta historia? ¿La mafia está también implicada, ha tenido relaciones con el Vaticano? Bueno, es que es uno de los problemas que se ha encontrado el Banco Vaticano. Vamos a ver que ya lo hablaremos, todo lo que ha sido toda la polémica del Vatilix con el Banco Vaticano, porque ha sido el principal escenario de la guerra entre los sodanistas y los bertonianos. Ettore Gotti Tedeschi, que es el presidente del Banco Vaticano, elegido por el Papa, porque es Ettore Gotti Tedeschi, hay que decir, como su currículum, es el hombre de Botín, de Emilio Botín en Italia, porque es el hombre es el presidente del Banco de Santander en Italia. Ettore Gotti Tedeschi es una cabeza verdaderamente prodigiosa para las finanzas. Yo lo conozco personalmente, Ettore Gotti Tedeschi. Sí. Ettore Gotti Tedeschi, aparte, es que es íntimo amigo del Papa, de Ratzinger, pero desde hace cientos de años son amigos, ¿no? Y cuando él comienza a tener problemas porque el Departamento de Estado norteamericano le empieza a presionar al Papa para decirle: Santidad, o limpia usted el Banco Vaticano o tendremos que incluir en las listas de entidades que están a favor del blanqueo de capital y la financiación ilegal del terrorismo. Se lo dice Hillary Clinton. Y entonces el Papa, en el año 2010, cuando decide llamar a su amigo Ettore Gotti Tedeschi para que convierta el Banco Vaticano de un banco offshore, o sea, es decir, un banco de paraíso fiscal, en un banco blanco, que es la certificación que la da el Consejo de Europa, el Moneyval, que es la organización del Moneyval. ¿Qué pasa? Que, bueno, el Ettore Gotti Tedeschi comienza a investigar
porque uno de los privilegios que tiene el Banco Vaticano es que las cuentas son cifradas. Para que también la gente lo sepa, tú tienes, por ejemplo, para abrir una cuenta en España, que nuestro Banco de España es un banco blanco, como todas las instituciones financieras de nuestro país, es decir, que han apoyado la legislación internacional contra el blanqueo de capital y la financiación ilegal del terrorismo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a ti te exigen que tú tienes que dar nombre, 2 apellidos y carnet de identidad. Sí. Para abrir una cuenta. Después, por ejemplo, por la legislación internacional, es una legislación internacional, se te ocurre depositar en tu banco 3.001 euros y te puede venir el Banco de España a preguntarte de dónde has sacado ese dinero. 3.000 es la cantidad límite. En el Banco Vaticano eso no sucedía. Es decir, hasta el mes de agosto había gente que tenía simplemente cuentas cifradas con un nombre. Por ejemplo, Guiza. Y detrás de Guiza está un hombre que se llama Miguel Blanco, uh-huh, que pertenece a la mafia. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente figuraba Guiza. Sí, exactamente, el nombre de Guiza. Y solamente había un registro escrito, no informático, de quién estaba detrás de esos nombres. Y Ettore Gotti Tedeschi descubre que detrás de 4 de las cuentas se encuentra Matteo Messina Denaro. ¿Quién es? Matteo Messina Denaro es el presidente de la Cosa Nostra, el presidente de la cúpula de Cosa Nostra en Italia, de la mafia italiana. Espera. Martínez, nuestro primer invitado, hablando de algunas cosas extrañas que ocurren en el Vaticano, con muchas críticas tanto a favor como en contra, diciendo que bueno, que cómo se destapan estas cosas, que por qué hablas de eso, que cómo eres tan malo, que va a ser el infierno, y que bien, otros muchos diciendo que se aclare todo este tipo de cosas, que por fin haya un papa que trate de poner un poco de orden. De orden, sí. Y preguntan, voy contigo a preguntarte, ¿a la gente que hace cosas raras se les juzga en el Vaticano? ¿Tiene su propio juzgado el Vaticano? No. ¿O tienen que salir fuera? No, vamos a ver, el Vaticano, que ha sido uno de los problemas que ha tenido con Paolo Gabriele, el Vaticano tiene una legislación, se regula por la legislación italiana de 1919 y por un código penal de 1889. Claro, donde el espionaje estaba estipulado como ejecución en la horca o ser cortada la cabeza, ¿no? Claro, por esa legislación se le ha juzgado a Paolo Gabriele, porque no tiene una legislación de espionaje realmente, de como tienen las democracias, como tenemos en España, que tenemos una legislación vigente sobre la filtración de documentos de secretos oficiales, ¿no? La violación de secretos. En el Vaticano eso no existe. Y el problema es que luego, por ejemplo, tampoco tienen prisión. Tienen calabozos, la Gendarmería Vaticana, pero no tienen una prisión para que una persona cumpla condena 1 año y medio de prisión, que es a lo que han condenado a... Y entonces eso provocaría que tendría que ser... Claro, es que es así. Tendría que ser extraditado, enviado a Italia, que es otro país, ajá, para que cumpliese condena de 18 meses de prisión en una prisión extranjera, en una prisión italiana. Yeah. Y claro, el problema de Paolo Gabriele es que Paolo Gabriele tiene pasaporte vaticano, no tiene pasaporte italiano. Y entonces eso provocaría cierto problema de legislación internacional. Por eso lo más normal que apostamos todos los vaticanistas que nos dedicamos a la información vaticana es que finalmente Benedicto XVI lo perdonará. Le dé la indulgencia. Sí. Vale, hablábamos del banco, hablábamos de ese banco en el que había cuentas cifradas y que detrás de ellos había algunos tipos como los de la mafia, ¿no? Sí, así es. Ha sido un poco lo que ha generado todo este follón, ¿no? Este lío de los vaticanos. Sí, ha sido uno de los puntos más importantes, de los escenarios más importantes de la guerra. ¿Por qué? Porque, bueno, como te he dicho antes, efectivamente el Papa nombra a su amigo Ettore Gotti Tedeschi como presidente del Banco Vaticano, pero con la misión principalmente de convertir el Banco Elior, el Banco Vaticano, en un banco blanco para que el Consejo de Europa le dé la certificación, ¿no? Aquí han pasado cosas muy interesantes. Por ejemplo, cómo cesan a Ettore Gotti Tedeschi, ¿no? Está en el libro. A Ettore Gotti Tedeschi se le cesa de la siguiente forma. En una cena de Navidad del 2011, en el año pasado, el Banco Vaticano da una cena a los altos miembros del Consejo del Banco Vaticano, a sus familias, etcétera. En la mesa presidencial donde está sentado Ettore Gotti Tedeschi hay una silla vacía y se le sienta un señor que para él es desconocido, pero que por protocolo se le ha sentado al lado. Este hombre comienza a hacerle preguntas a Ettore Gotti Tedeschi. Sobre su personalidad, qué le parece trabajar en el Vaticano. Bueno, a Ettore Gotti Tedeschi le sorprende mucho. Este señor se llama Pietro La Salvia. Pietro La Salvia es un psiquiatra amigo de Bertone,
de Tarcisio Bertone, que lo que está haciendo es un informe psiquiátrico, que en el informe psiquiátrico dice que Ettore Gotti Tedeschi está absolutamente loco y que no conviene que le den que no debe estar en un puesto tan importante de representación como el Banco Vaticano, y que él recomienda que sea cesado. Pero todo eso en la cena. Ese informe llega a Tarcisio Bertone, y Tarcisio Bertone se lo filtra al Consejo de Administración del Banco Vaticano, que aprueban una moción de censura contra Ettore Gotti Tedeschi y provoca su cese. Entonces él es despedido del Banco Vaticano, él coge todos sus bártulos y se larga a su casa de Milán. Y una noche, debido a una investigación paralela que está llevando a cabo la Fiscalía de Roma sobre un tema de armas que nada tiene que ver con el Vaticano, la policía italiana, los carabinieri, entran en el piso de Ettore Gotti Tedeschi. Abre la mujer, la esposa de Ettore Gotti Tedeschi, abre la puerta a la policía y encuentran a Ettore Gotti Tedeschi escondido detrás de un armario. Entonces, cuando el primer miembro de la policía se identifica como capitán de Carabinieris, sale Ettore Gotti Tedeschi diciéndole: ¿pero son ustedes policías? Y entonces el capitán de Carabinieris dice: sí, somos del cuerpo de Carabinieris. Dice: es que yo pensé que ustedes venían a matarme. Entonces, esa frase queda registrada en el informe policial que hacen los Carabinieris, el cuerpo de Carabinieris, que informan al juez. ¿Qué pasa? Lo que se dice es que, claro, Ettore Gotti Tedeschi ha hecho un informe, además él lo ha hecho público, Ettore Gotti Tedeschi hace un informe de 200 páginas, hace 2 copias y las entrega a 2 personas que no se sabe quiénes son, para que lo hagan público en caso de que él muera de un accidente. Y eso ha sucedido ahora en el mes de junio, el mes de mayo-junio de este año. Estoy mirando el reloj y casi tenemos que terminar. Va a ser una pena, vas a tener que volver a venir. ¿Qué medidas se van a tomar con todo esto? Es decir, todo este escándalo, ¿algún día se va a limpiar las alcantarillas del Vaticano? El problema que tiene este Papa es que este Papa, ya te he dicho que este Papa no controla la maquinaria vaticana. Te lo digo rápidamente para que los oyentes se den cuenta de que realmente Benedicto XVI no controla el Vaticano. Mira... Pero qué difícil, o sea, qué duro es decir eso, ¿no? Cuando es el... Sí, pero bueno, tú sabes que había un Ludwig von Pastor, el famoso biógrafo de los papas, ¿te acuerdas? Que decía que no todo buen monje es buen papa, ¿no? Y el problema de Benedicto XVI, que a mí me parece una de las grandes intelectuales que hay actualmente en Europa, es un hombre con una bibliografía de más de 400 libros sobre teología, filosofía, historia... Es excepcional, tiene una mente privilegiada. Pero no le dejan. Pero es un hombre que no le permiten. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo, antes de que me eches del estudio. No te echo. Te tienes que ir tú solo. Benedicto XVI, en diciembre del 2010, aprueba una ley pontificia, la 127. Esa ley está estipulada de la siguiente forma. Ordena, mediante esa ley pontificia, esa ley papal, que todas las unidades y departamentos financieros del Vaticano tienen que abrir sus cuentas a los investigadores y auditores del Consejo de Europa para convertirse en un banco blanco. Vale. Esa ley entra en vigor en el mes de enero, pero misteriosamente Giuseppe Bertello, que es el presidente de la gobernación, que es un cardenal, por lo tanto menos categoría que el Papa, saca un decreto, que es el 159, rectificando puntos de la legislación de la ley vaticana, de la ley papal, aprobada en diciembre, donde, por ejemplo, dicen que que vamos a abrir la cuenta cifradas, pero vamos a mantener una serie de cuentas cifradas todavía en el Vaticano. ¿Qué pasa? Ha provocado pues que ahora, por ejemplo, para darte una certificación de banco blanco, tú tienes que cumplir 45 normativas establecidas por el Consejo de Europa. De esas 45, 16 sí o sí debes cumplirlas, de esas 45. De las 16, el Banco Vaticano solo cumple 4, y de las otras 12 solo de forma parcial. Pero misteriosamente, sin cumplir las 16 reglamentaciones, le han dado la certificación de Banco Blanco a primeros de agosto de este año. Curiosísimo. Curioso. Nos preguntan también si vas a traducir tu libro al portugués. Sale en el mes de... sale en 15 idiomas. Sale en el mes de enero-febrero del 2013.
Vale, ¿tienes cuentas en el Banco Ya me gustaría, joder. Vaticano? Ya me gustaría tener cuentas en el Banco Tú que Vaticano. hablas italiano y estás muy relacionado con todos ellos. Ya me gustaría tener cuentas en el Banco Vaticano. No puedo sencillamente porque no tengo suficiente dinero para tener una cuenta en el Banco Vaticano. ¿Hace falta mucho dinero para tener Sí, una? sí, además... O sea, 3.000 eurillos no se pueden meter en el Banco Vaticano. No, en el Banco Vaticano además tú no puedes tener cuenta en el Banco Vaticano. Yo no, ¿por qué? Porque necesitas, para tener una cuenta en el Banco Vaticano... Hablo italiano, si te sirve. No, pero tienes que ser religioso o una fundación religiosa. Son los únicos que pueden tener cuenta. Es decir, que te tendrías que buscar un testaferro, que es como se les llama, sí, que tenga y mueva tu dinero en una cuenta del Vaticano, pero tú eres realmente el titular. ¿Y los mafiosos? ¿Tienen testaferro? Sí, tenían un sacerdote de la zona de Trapani, de la parroquia de Trapani. Era un sacerdote que le llamaban Bancomat. Le llamaban al sacerdote Bancomat, sí, es en la tarjeta de crédito, los cajeros automáticos, porque era el que recogía los maletines, parece ser, de Mateo Messina Denaro, y se los llevaba al Banco Vaticano en Roma. Qué curioso. Déjame que escuchemos un fragmento de una película que a mí me encantó para preguntarte si esto algún día es posible. Escucha. Aun cuando hablase todos los idiomas humanos y evangélicos, si careciese de caridad, yo sería como un tambor hueco o una esquila. Aunque mi fe bastase a mover todas las montañas de la tierra, si me faltase caridad, yo nada valdría. Vivimos una tremenda crisis ineludible. No puedo cambiar el mundo ni borrar lo que escribió la historia. Solo puedo cambiarme a mí mismo y empezar con el auxilio divino a escribir un nuevo capítulo. Soy el custodio de los bienes espirituales y materiales de la Iglesia. En nombre del Espíritu, enajeno todo el oro y piedras preciosas de los relicarios, y en primer lugar las que adornan mi tiara, para aliviar a nuestros hermanos hambrientos. Y si en virtud de esta hipoteca la Iglesia tiene que pordiosear como los mendigos, sea en buena hora. Yo no desmentiré esa hipoteca y por ningún concepto la reduciré. Y ahora invito a los magnates del mundo y a todos los acomodados a compartir su abundancia con aquellos que nada poseen. ¿Tú crees que algún día se podría conseguir esto? Es un fragmento de Las sandalias del pescador. Sí, magnífica novela. Tremendo. Es que es de novela. Ah, es una novela. Sí, es de novela, es decir, el discurso que da él como papa, eso es creo que es el discurso final de la novela, cuando él es elegido papa y sale al balcón. Yo creo que esto es de novela, eso no lo veremos, ese discurso no lo veremos jamás. Yo creo que ni tú, ni yo, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos verán jamás un Vaticano, que debería ser así, yo creo que realmente debería ser así, pero no es así. No es así. Es lo que te he dicho al principio de la entrevista. El poder es algo humano, no es algo que te dé Dios, no es algo... El poder te lo da el dinero, te lo dan las finanzas, te lo da el poder económico. Eso es lo que te da realmente el poder, y en el Vaticano hay muchísimo poder.